Yo hago la transmisión de la inauguración de una torre de Quincalla porque es lo que hay. Tú puedes ver en tu teléfono todas esas celebraciones y la gente sabe lo que está pasando a su alrededor. La gente no se come el cuento de es que está lleno el estadio Monumental porque llegó Karol G o el cantante XJ. Ajá. La gente sabe que sí, que un estadio monumental se puede llenar, pero en el fondo sabes que cuando sales de ese estadio, en tu casa probablemente perdiste la hora para bañarte porque el agua la ponen a las 7 y tú fuiste al concierto de Becky G, Karol G, ya no sé ni qué fue, quién vino. Ahora, pues si no hubiera tanto necio y tanto tonto, no tuviera el chavismo. Capítulo 47 de este manual de malas maneras. Elías Pino Iturrieta, Adriana Núñez Rabascal. ¿Cómo andas, Elías Pino? ¿Qué es de tu vida? Pues en la rutina, pero bien. No te pregunto hoy cómo te portas porque yo sé la respuesta. Menos mal que ya no me la sigues preguntando. Y recuerda dónde viví hoy. Depende, te veo la cara y a lo mejor te pregunto después. En el corte me preguntas. Exactamente. Hablábamos en el último programa, o te comentaba, que hay una suerte de simulación de sociedad o de parque temático de lo que somos. Cuando me estabas comentando una cierta crítica hacia lo que se ve en medios de comunicación social, y hemos decidido, obviamente, que ese va a ser el tema del capítulo 47 del manual de malas maneras. Esa suerte de superficialidad que podemos ver en los medios tradicionales, también en las redes sociales, la celebración de ¡wow! Inauguraron una torre, Sí. fuegos artificiales, aplausos, el dron arriba y todo el mundo aplaudiendo, y que no es que esté mal que se celebre un vestigio de normalidad o, entre comillas, progreso, pero también es que eso es una capa mínima de lo que estamos viendo y se convierte en una capa pareciera gigantesca, o se magnifica esa capa de la sociedad para que no veamos lo sucio. Caramba. Mira, sí, es que tú los mencionaste en el programa anterior y a mí me pareció un temazo y lo anoté, simulación de sociedad. Y me he puesto a pensar y también saqué la siguiente conclusión inicial. Aquí la que lo debe manejar es Adriana por asunto profesional. Tú estás en ese medio que tiene que toparse o encontrar la noticia y divulgarla. Pero y creo que encontré una posibilidad de explicación. Tú dices, si no me equivoco, que se magnifican algunos sucesos o acontecimientos, como por ejemplo la inauguración de una torre de Quincalla. Sí. Ajá. Y eso atrae la atención de la prensa que le dedica mucho espacio. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hacen eso? Primero, porque no tienen otra cosa que hacer. Digo, sin meterse en profundidades. Exactamente. Si tú tienes que cumplir la obligación de decirle cosas al público, al lector, al oyente, al televidente, las tienes que encontrar y encuentras esas. Pero ¿por qué te fijas en esas? No es que me fijo, es que me obligan a fijarme. Pero así, bueno, entonces eso cambia el asunto. Exactamente. No hay más remedio que fijarse en ellas. Entonces, casi no hay que discutir. Yo hago la transmisión de la inauguración de una torre de Quincalla porque es lo que hay. Es lo que hay, no, es lo que me permite mantenerme y seguir. Que eso esté bien o mal es otra cosa, Okay. pero realmente no es que todo el mundo lo está promoviendo o porque no hay más nada. No, claro que hay 1.500.000 realidades que puedes transmitir y que puedes divulgar. Pero lo que pasa, 3 doritos después puedes ir preso o te pueden quitar cierto privilegio, porque no todo el mundo va preso, eso también es una realidad, ¿no? Sí. Y hay situaciones que puedes documentar y que no hacen que 3 doritos después estés encarcelado. Pero se termina la sociedad, metida en este agujero porque vamos a quedarnos tranquilos. Que eso pasa mucho, como que quédate tranquila, pero ¿por qué te metes en ese tema? No, pero ¿por qué ustedes hablan de eso? ¿Pero a ustedes no les da miedo? Bueno, ya lo dijimos en el primer capítulo de esta tercera temporada. Claro que todo el mundo tiene miedo, pero a mí lo que me preocupa de esto, que además yo no soy detractora de que la gente vaya a inauguraciones, ni que vaya a festivales, ni que vaya a fiestas en la calle. A mí me parece maravilloso que la gente, lo poquito que se le dé de esparcimiento, lo aproveche. Lo que sí me parece bastante ridículo es que personas que tienen responsabilidad con la nación utilicen esto como para mostrar que estamos avanzando. Ese sí es el punto. Ahí va. Bingo. El problema está... ¿Cuánto me gané? Todo, la lotería completa. El problema está en que
En el fondo se transmite una mentira. Me trato de explicarme. Ese caso de la inauguración de la Torre de Quincallas es aislado, no es panorámico, no se refleja en diferentes ciudades y comunidades de Venezuela, sino en Caracas y en algún lugar del este, por ejemplo. Cuando tú le dedicas tiempo a eso, en primer lugar porque es noticia, no estás transmitiendo una mentira porque... Pero no me botes el café, bueno, ya me lo botaste, no importa, después lo limpiamos. Porque se trata de un hecho aislado, y lo aislado, o se transmite la sensación de que lo aislado es genérico o general y que nos incumbe a todos. Eso por allí hay un problema. Pero hay otro, que es el de tratar de imitar al pasado, porque no nos queda más remedio, es la costumbre. Eso no me queda claro. ¿Qué quieres decir con imitar al pasado? Lo siguiente. Voy a tener que utilizar mi hoja de apunte para limpiar esto. Qué horror. Ajá. En 1980, y describes la inauguración de una cadena de comercios, estás describiendo una situación que le incumbe a todo el país, porque lo mismo pasa en Caracas y en Barquisimeto y en Coro. Aquí no. Aquí pasa en un lugar del este de Caracas, en el cual se instala una torre de comercio que no es una actividad productiva en el sentido de que genera riqueza para la sociedad y bienestar. No es el World Trade Center, no es el World Trade Center, ni es la torre de Parque Central. Claro, pero ¿por qué haces tú eso? En primer lugar, porque antes se hacía como normalidad, pero resulta que ahora no es normalidad y la gente puede presumir que lo es. Y al régimen feliz de la vida con que tú le hagas propaganda a la Quincalla. Con que la gente puede presumir que es, porque si yo algo tengo claro es que la gente está clarísima en todo. Tú puedes ver en tu teléfono todas esas celebraciones y la gente sabe lo que está pasando a su alrededor. La gente no se come el cuento de es que está lleno el estadio Monumental porque llegó Karol G o el cantante XJ. Ajá. La gente sabe que sí, que un estadio monumental se puede llenar porque la gente tiene derecho a vivir una experiencia normal. Pero en el fondo sabes que cuando sales de ese estadio, en tu casa probablemente perdiste la hora para bañarte porque el agua la ponen a las 7 y tú fuiste al concierto de Becky G, Karol G, ya no sé ni quién vino, a la hora del agua. No estás engañando a nadie. No se trata de engañar, no sé exactamente, no estoy convencido. Ajá, ¿de qué no estás convencido además del café que me botaste? Vender la historia de una rutina que no existe. Va por allí, va por allí. Tú, en la época, directo al grano, en la época de la democracia representativa, noticias como la que estamos comentando eran la normalidad. Después de la desaparición de la democracia representativa, noticias como las de la Quincalla se convierte simplemente en un calco del pasado que dejó de existir. Y entonces, en el fondo, tú no estás vendiendo, sino ruina. Cosas que sucedieron y que ahora son escombros. Tú usaste la palabra, yo la copié. Me pareció una tremenda palabra. Vestigios. Eso es lo que estamos viendo, vestigios. No es un problema de propósito. Yo no lo hice porque me dio la gana, sino porque no tengo otro remedio. Entonces hay dos escalas. La de dar la noticia de la torre que tiene la Quincalla y la de tratar de sugerirle a la gente que es un hecho aislado que no significa ni bonanza, ni prosperidad, ni bienestar, ni justicia, ni república, ni democracia, ni economía próspera, que es lo más importante. Ese es un problema muy serio que tienen los comunicadores, porque le falta a la comunicación la opinión, que son dos mundos distintos. El contexto, diría yo, más que la opinión, el contexto. Es que el contexto... Porque lo que opine yo a nadie le importa, pero lo que está pasando realmente, lo que tú ves como periodista, ya que estás hablando de comunicadores, o sea, lo que yo opine de una torre, de una valla, de una galleta que me fascina, o de un concierto, a la gente le interesa muy poco. Pero si yo pongo en contexto qué pasa alrededor de ese concierto, qué pasa alrededor de esa torre, o cuánto costó esta torre y cuánto cuesta reparar el Hospital Pérez Carreño, ahí cambiamos, ¿no? Un poco el foco del asunto. También estoy equivocadísima hoy. No le pusimos al niño al café. Para nada. Lo que estás es planteando problemas de muy ardua, de muy difícil respuesta.
No, no es muy difícil respuesta. Eso se llama el ABC del periodismo. No, porque cuando yo te decía noticia y opinión, parto del hecho de que el periodista no es el opinante es otro. El opinante soy yo. Ah, ok, opina pues. No, en la prensa que existía en la democracia representativa. La página de opinión. ¿Quién hace el periódico? Ya que lo hemos nombrado, Alonso Moleiro, que es periodista y describe la situación, la explica y da la noticia, ¿de acuerdo? Ok, pero al lado de Alonso Moleiro, había una cadena había una columna de opinión. Unas columnas de opinión diarias, con firmas relativamente reconocidas o importantes, que trabajan la base de lo que en la superficie se le dio porque se le tiene que dar a la gente para que haga el trabajo del opinante. Solo que mucha gente no tiene ni la capacidad ni la formación para ser opinante. Bueno, independientemente de eso, eso es lo que falta ahora, a alguien que diga en los grandes medios que dejaron de existir que la torre es una mentira. Que la torre de la Quincalla es una mentira, porque en el fondo lo que te estoy es vendiendo una mentira de prosperidad. Es como la noticia, o más que la noticia en este caso, la comunicación del éxito poblacional y de clientela de los restaurantes de la ciudad. Fui a tal parte y el restaurante estaba lleno. Una experiencia. Perdóname, pero eso no es verdad. Bueno, es verdad, el restaurante estaba lleno. ¿Quién va al restaurante en primer lugar? Bueno, la gente que puede hacerlo, porque insisto, yo no quiero que este podcast se convierta en el vamos a fusilar a las personas que tienen derecho a la normalidad, ¿no? Porque tú tienes derecho a ir a un restaurante y yo también. La gente tiene que entender. No, pero que quede claro que no se está criticando contra los restaurantes ni contra la Torre de Babel, esta de Quincalla. Sino la manera como es retratado, ese es el asunto. El problema está en cómo se vende la información, cómo se transmite y que hacemos los comentarios para que en la medida de lo posible, la gente que no es tonta deje de ser menos tonta de lo que es y capte la verdad. La verdad es que la ignoración de la Torre de Quincalla es una farsa porque no refleja la realidad venezolana sino un gramo de ella. ¿Quién es el responsable? Evidentemente el comunicador de la información que no tiene más remedio que hacerlo. Es que lo que estás planteando es muy importante, Adriana, porque este es un asunto profesional. Esto le incumbe a ustedes, a mí no. Yo puedo hablar del comercio en 1914, porque resulta que encontré unos documentos en el archivo, pero no de lo que está pasando hoy. Mira, a mí me gustó mucho el tema, porque plantea el desafío de los comunicadores en la actualidad. Lo más cómodo es echarlos al purgatorio o al infierno. Son cómplices, se autocensuran. Cónchale, sí, puede ser, pero es preferible decir eso, puede ser. Aquí hay una cantidad de elementos que se tienen que considerar. Por ejemplo, esto de plantear la inauguración de la Torre de Quincalla como una epopeya nacional. ¿Por qué? Porque no hay otras torres. Y la gente puede, aunque tú dices que la gente no es tonta, eso habría que pensarlo. Mucha felicidad con Chávez y mucha felicidad eligiéndolo y viviendo con él no significa talento y profundidad de la sociedad, sino complicidad y necedad. Eso también hay que decirlo. Ahora, pues si no hubiera tanto necio y tanto tonto, no estuviera el chavismo. Así de simple, así de simple. Y para que haya tanto tonto, tenemos que buscar la responsabilidad y buena parte la tiene la comunicación en Venezuela. Estamos de duelo porque cerraron a Radio Caracas Televisión, por ejemplo. Pues claro que estamos de duelo. Cónchale, qué cagada que cerraron a Radio Caracas, pero también hay que ver lo que hacía Radio Caracas Televisión en sus programas de opinión que daban dolor. Y había que recordar la ordinariedad de Radio Rochela y muchas cosas que nos fueron llevando a la pendiente poco a poco. Y tenemos que recordar los programas de opinión de Venevisión disparándole a mansalva a cualquier político de la democracia, porque lo decidió el dueño del programa, o mucho peor, el dueño de la emisora. Esto no es gratuito lo que está pasando. Todos podemos tener responsabilidad, yo quizá como profesor o como escribidor de tonterías, pero yo como escribidor de tonterías no influyo ni hago tanto daño como la Radio Rochela,
Pero ¿por qué dices que la Radio Entonces, Rochela hizo ahorita daño? hay un- Te voy a interrumpir porque como yo sé que aquí este es el momento en que te destruyen en redes, porque ya has escrito de esto antes, Ajá. pero ¿por qué le habría de hacer daño Radio Rochela a un país? Porque uno acostumbra al mal gusto y a Pero los ya va, regañadientes. puede ser mal gusto para ti, Claro. es humor e incluso se mofaba de los presidentes en funciones de toda la democracia. ¿Por qué habría de ser? No te estoy criticando, solamente te estoy Mira, ayudando ese- a explicar tu punto. Tú estás planteando excepciones, ¿de acuerdo? Claro, siempre planteo Había unas excepciones. imitaciones de Caldera extraordinarias, De Luis Herrera. Ajá. de Luis Herrera, de todos ellos, y una crítica política subyacente o no subyacente. Pero ¿a qué le pones Pero ese resulta que se resaltador? burlan de los portugueses, se burlan de los colombianos, Eso sí se es burlan verdad. de las mujeres, las chotean, aquella cosa de Fátima. Ese y no eso es es una cosa de vergüenza. Pero, no, ay, qué alegría, qué chiste. Entonces, cuando uno recuerda a Radio Rochela, quizás esté pensando en un gran cómico tipo Cantinflas, perdóneme, pero no. No es Chaplin, es la ordinariez y la rebaja. Bueno, esas son las cosas que uno tiene. No es que esto sea la pero verdad. un programa de humor, no van a estar dando catecismo, ¿no? Bueno, programa de humor, pero los luthiers son un programa de humor. Palabras Perdóneme mayores, usted, señora, palabras pero mayores. hay clases sociales y hay clases de humor. Perdóneme usted, yo ayer cité a Gila, el gran humorista español, Gila. Aló, ¿está el enemigo? Que se ponga. Y se ponía a hablar por enemigo, con el enemigo. Yo decía, eso lo usé ayer pensando en Trump, que hablando por teléfono con Maduro, eso sería extraordinario. Pero entonces, ¿qué es lo que rescato yo del humor? A Gila y a Chaplin, y hasta a los tres chiflados me los calaría, a los hermanos Marx. Coño, pero no al sketch de los portugueses, ni al sketch de la coconaza. Perdóneme usted, eso es una vergüenza mundial. Pero resulta que no, resulta que aquello era la esencia de la finura y del humor venezolano, a chingar a su madre, me va a perdonar usted. Eso es lo que pasa, que los recuerdos, estamos recordando un pasado que no existió. Exacto, siempre hacemos el pasado glorioso y la Exacto. nostalgia, apelamos a la nostalgia y Claro. ay, qué bonito era el país y no debió haber sido tan bonito cuando nos trajo a esto. Sí. Pero tampoco es para sacar la vara y medir la vara moral de, ¿cómo se llama?, la comunicación de antes, cuando en cierta forma se podía disentir en estas. Si alguien se atreve a decir que la torre de la que estamos hablando desde el comienzo es de X o es de Y, ya tú sabes a dónde va esa persona. Nosotros Directo no a tu entendí. corón. No, es que yo no, tú sabes que yo me protejo mucho y no digo nada. Si yo salgo en este programa, que es bastante libre, aunque de vez en cuando No se lo es. censura los temas por miedo, y digo que esta torre la construyó Y, es de Z, y Z está metido en esto, ¿qué va a pasar con nosotros? Ah, no, ese es otro tema. Ajá. Sí, eso también es verdad. También es verdad que hay detrás de la torre. No, pero no nos vamos a Pero poner a decir por cosas ahí de las no que no iba- hay. por ahí no Exacto, iban los por ahí tiros. no iban. Pero lo que te quiero decir es que en ese ecosistema había cierta libertad. Tú dices, era porque el dueño de tal canal o de cual canal quería imponer su visión. Claro. Bueno, pero estaba Radio Caracas, estaba Venevisión, estaba el Nacional, estaba el Universal. Y si usted no quiere, como tú eres muy fino y no te gustaba ver a Rochela, usted leía El Camaleón, o tampoco El Camaleón te gustaba. Un rato con el gobierno y otro con la oposición. Ya que pusiste ese humor de la democracia representativa, Pedro León Zapata y los programas de Pedro León. Ok, pero había las Perdóneme, opciones, había las compare opciones. y juzgue. Eso es todo. Compa esto con Bobolongo y las cosas de Radio Rochela. Ya está. Pero no importa, tú tenías derecho a no verlo. El problema es que Listo. yo quiero plantear es que nosotros somos responsables de lo que pasó. No, yo no tanto. soy Acuérdate que yo era responsable, joven. Sí lo soy como miembro de la tú sí, sociedad tú sí, y yo como no. profesor. Y como escribidor de prensa Ajá, durante haz tu 30 mea años. culpa, entonces, Pero ¿qué? entonces, si yo soy culpable o responsable, ¿cómo quedan los comunicadores? Bueno, tengo que hablar por lo que me toca, porque es este siglo y es este sistema. Y claro que sí tenemos una gran responsabilidad en cómo se está retratando el país de hoy. Claro porque que es sí. que ya lo tenemos ya clarito. Ya tenemos a la víctima, los partidos políticos, los adecos y ¿Y los sabes qué me da copellacos. rabia? Y los demás
Y entonces todo esto se debe a los adecos y a los compañeros. ¿Y los demás dónde estábamos? Como dicen en mi pueblo. ¿Dónde estábamos? Íbamos y veníamos. Voy a aprovechar eso que estás diciendo, bueno, para exactamente, uno tiene que asumir la responsabilidad como colectivo, como individuo y como parte, por ejemplo, del tema con el que comenzaste, que es los comunicadores, el retrato del país y la simulación de sociedad. Sí, pero yo... Tú propusiste que me pareció muy bueno. Yo te propuse la simulación de sociedad y no era, no era precisamente contra mi gremio, pero sí debo decir... Pero escucha, pues. Sí debo decir que hay gente que... Ay, vamos a que esto no sea tomado en cuenta de manera errada, porque, insisto, hay personas que están presas injustamente, periodistas digo, injustamente por tratar de hacer un retrato de la realidad. Hay personas que han sido llamadas a interrogar por retratar la realidad, pero también hay personas que son cómodas. Perdóname. Cómodas. Es decir... el torero es el gran ejemplo para joderte la vida. El torero sabe sus riesgos. Yo sé que tú sigues los toros, yo no veo toros, así que no sé de qué me hablas. Eso. El torero sigue sus riesgos. Ok. ¿Pero por qué lo sigue? Porque le gustó el oficio y se decidió a ser matador de toros. Él sabe que el toro tiene cuernos y que lo puede cornear y lo puede coger y lo puede matar. Lo mismo pasa con el historiador. Usted le puede gustar porque me gusta lo antiguo, a ver cómo lo reconstruye y cómo puede servir para la sociedad. Lo mismo pasa con el periodista, sabe que está jugando con fuego. Desde que existe el periodismo y existe el poder, está jugando con fuego. Tiene que haber una manera de sofocar el fuego. Yo estoy de acuerdo contigo que hay que cuidarse. Pues claro, yo no ando de carrera en la calle para que me mate un carro. Yo no soy torero, yo no soy idiota o tan idiota. Lo que yo quiero decir, partiendo de la idea inicial de esta simulación de sociedad, es que todos somos responsables y que los grandes medios de comunicación social, Radio Caracas y Venevisión especialmente, son los responsables de la degradación del gusto y de la degradación del entendimiento de la sociedad. ¿Y qué más se va a hacer si es verdad? Y además de la imposición de la dictadura de los medios. Cuando se reunían los medios, Luis Herrera dijo, se reunió el Consejo de los Medios, dijo Luis Herrera, no, se reunió el Consejo de los Reales. ¿Sabes lo que está diciendo? Sí. Entre ese Consejo de los Reales estaba la dictadura de dos periódicos de la democracia representativa, el Nacional y el Universal, en materia cultural. Se tenía que seguir lo dispuesto por el Nacional y el Universal en favor del partido, llamémoslo así, de José Antonio Abreu, y todo lo que no fuera favorable al partido de José Antonio Abreu estaba excluido y excusado y maldecido o maldito. Perdóneme, que yo lo tuve que sufrir. Resulta que era más poderoso la columna del Universal que todo el aparataje o del Nacional, que todo el aparataje institucional del CONAC, con plata del Estado y con ministros y con funcionarios nombrados por el presidente de la República. Ajá, y entonces, eso conduce a un desentendimiento de la realidad, a una desinformación aposta, planeada con premeditación, que se comienza a reconstruir poco a poco hasta que llega, como está tan débil, tan flanqueada, hasta que llega Chávez a hacernos quinto republicanos, es decir, acabar con una historia que tenía destino y en cuyo destino, valga la repetición, tiene mucha responsabilidad los voceros de la opinión pública, que son los profesores universitarios, los filósofos, pero también los comunicadores, es decir, más los comunicadores, porque son los que están más cerca de la sociedad. La gente iba al kiosco a comprar el periódico para ver qué estaba pasando en Venezuela. Ahora no hay kiosco, pero sí hay manera de comunicar una mentira, la de la Torre de Marfil o de la Torre de Quincaya, que se plantea como una señal de bonanza. Claro, pero también hay que decir que ya no estamos en esa época en la que un medio te imponía una verdad. Ahora, no, de acuerdo que no. La gente apaga el televisor y adiós. Y vas y pones a tu youtuber de confianza o tu periodista de confianza de los años 80. Cambia el engaño del periódico por el engaño del youtuber de confianza. De tu youtuber de confianza, claro, pero hay una democratización en ese ámbito. Yo escojo al periodista que me parece que sí me da lo que yo quiero, que también es una perversión, ¿no? Porque se impone el
el sesgo de confirmación. Como yo creo que un águila nos va a venir a salvar, cualquiera que me dice que el águila viene y viene arrecho como los evangélicos, yo confío en él. Sí. Y así lo que diga es una gran mentira. O sea, es un debate, es una reflexión larguísima, pero que en el fondo tiene que tener una conclusión. Y la conclusión es que en este momento no hay manera de que haya un solo camino absoluto en lo que tú ves. E insisto en que no te van a engañar, porque tú llegas a tu casa y no hay luz, porque tú llegas a tu casa y no hay agua, porque tú llegas y tienes que hacer la cola de la bombona de gas. Entonces me sabe acá, la valla de la galleta que me encanta, que también fue, una valla de la galleta, y la vaina parece el Empire State, no sé, el Times Square, y ok, 3 doritos después. Pero entonces, ¿cuál es el problema? No digo que haya problema, el problema, insisto, o la conclusión es llamarnos a nosotros mismos comunicadores, o como dices tú, profesores universitarios, a no ser parte de la comparsa. No es cuestionar que la gente celebre, no es cuestionar que la gente tenga sus espacios de normalidad, pero no magnificar una vaina que realmente es un punto. Ahí está. En un Perfecto. desierto gigante, una gota de arena, no, ¿cómo es? Un grano de arena en un desierto. Parte del oficio consiste en magnificar la realidad, porque eso también te da trabajo. Eso te pone frente a la computadora a detallar cuánto cuestan estas pantaletas que están de moda en la Torre Nueva. ¿Cómo sabes tú que hay unas pantaletas? Porque eso es lo que venden esas gentes. Bueno, también venden corbatas de lujo y esas cosas, si es que, etcétera. Es que, y yo creo que no lo estamos planteando definitivamente bien. Ajá, y como hay ahora soy yo la que boto el café. Pero esto tiene sentido. Ajá, ¿y cómo habría que plantearlo para plantearlo bien? No, es que no hay otra manera. Porque aquí esto es una conversación de esquina, una conversación de... Por desdicha ya se murió Antonio Pascuali. Él hubiera hecho el esquema perfecto. Por desdicha Antonio Pascuali ya no está. Pero él predijo todo esto. Léanse los trabajos del maestro, del filósofo y de la comunicación y el especialista en asuntos fundamentales desde la UNESCO, que se llama Antonio Pascuali, que le metió la lupa a la radio y a la televisión venezolana y las condenó a muerte. Llegó a proponer hasta la prohibición y le dijo a un par de rectores de la universidad: ¿cómo arreglo yo la escuela de comunicación social? Muy fácil, cerrándola. Antonio Pascuali, y eso está publicado, no estoy diciendo, no es que... Yo creo que se tiene que plantear el problema, porque el problema no te incumbe a ti, ni a Alejandro Hernández, sino a todos. Tiene que haber una revisión, claro, tanto propia como desde las escuelas de comunicación social. Pero de ahí a que todo no cierra, lo acaba con esto, bueno, ya, esa es otra eso fue lo que él dijo, para que vean ustedes cómo yo no estoy tan extremista. No, casi nada. Todo lo contrario, sino todo lo contrario. Una vez yo fui a un acto que había de recuerdos de la Caracas de antes, y alguien cantó, uno de los actores, se va a la audición, que le vaya bien. Se vino abajo la sala. Claro que se vino abajo la sala. Son recuerdos nuestros, yo me reí mucho en alguna ocasión, y esa risa y ese humor solapa, tapa el horror de los mensajes subyacentes que mandaban. No tapa nada. Es lo que yo pienso. Sí, es lo que tú piensas, pero es así, nada tapa la realidad. Nos quita de responsabilidades como sociedad. Yo pienso que tú lo planteaste. Y cuando lo planteaste... Ahora la culpa es mía. No, al contrario, este es un tema importante. Este es un tema de profundidad. Pero tan de profundidad que yo no estoy en capacidad de decir... de darle la vuelta como para que no quede yo como el Poncio Pilato mandando a asesinar a los medios. Porque no, es más, yo he vivido de los medios. Tenemos 45 años escribiendo en la prensa. Yo fui editor adjunto del diario El Nacional. Entonces, yo no soy periodista de oficio, pero llegué a ejercer ese trabajo cuando murió el doctor Gonsalvi. Yo fui el sucesor y estuve unos años allí, hasta cuando cerraron el periódico estos maravillosos demócratas que tenemos en la actualidad. De manera que yo estoy metido en el asunto, yo formo parte de él sin ser profesional tengo 2 hijos
tengo que plantear algo fundamental, la responsabilidad profesional, que es distinta a la responsabilidad profesional del profesor de inglés y a la responsabilidad profesional del profesor de gimnasia y a la responsabilidad profesional del historiador. Bueno, ¿Qué más se va a hacer? O del abogado. ¿Por qué? Por la influencia que tienen. Aún con los canales reducidos, ustedes importan mucho. Tú sales transmitiendo, o salías muchísimas veces transmitiendo, ahora estás haciendo un podcast. Es decir que tú eres más relevante que el farmacéutico de la esquina. ¿Qué más se va a hacer? Entonces yo tengo que ponerle más ojo a tu trabajo que al del farmacéutico de la esquina. Van por ahí los tiros. Te repito, cuando lo planteaste me pareció un temazo. Ahora, no solamente me sigue salí pareciendo... culpable. Lo planteé y salí culpable. No solo me sigue pareciendo un temazo, sino de una gran complicación que no tiene desenlace en este momento, de acuerdo a cómo ha marchado nuestra conversación. Tus colegas jóvenes contarán cómo ejercimos el periodismo en tiempos de chavismo y madurismo. Eso van a ser los historiadores. Seremos juzgados. Así es, así es. Bueno, ya que no tenemos ninguna conclusión al respecto, ¿cerramos o tienes algo más? Hay una conclusión al respecto miedo. para no caer en el hueco del infierno total. El siglo XX es más informado, más despierto y más maduro gracias a la comunicación social que no existía. Esto era un cementerio hasta la muerte de Gómez y deja de ser un cementerio porque la prensa nos comienza a resucitar. Los humoristas, los que atacan al gomecismo, los que aparecen a partir del octubrismo adeco, los que tienen una prensa de resistencia muy difícil de llevar a cabo, buscando Pérez Jiménez, pero sobre todo la que se desarrolla en los años estelares de la democracia representativa. En función de esa historia es que está la crítica, en función de esa historia es que está la posibilidad de una rectificación. De manera que no los estoy echando al infierno ni les estoy poniendo lápiz, todo lo contrario. Lo estoy diciendo, muchachos, miren de dónde vienen ustedes, hijos de mi vida. Despierta, reacciona, es el momento. Yo no creo que lo dije a propósito No voy a cerrar todavía. No. Es que tienes mucha razón. Pero es que hay demasiadas aristas. Está la arista de, insisto, el youtuber de confianza que dice, ya vienen, están llegando, se los llevan de esta manera, quedan pocas horas, quedan 24 horas desde agosto. Sí. ¿Cuántas 24 horas han pasado? Imagínate. Divide, saca la tabla de división y de multiplicar. Está también el canal de YouTube del que dice, inauguramos una gran torre. Vamos a ir con la torre, vamos con otro ejemplo. Bueno. O cualquier cosa. Miren este maravilloso restaurante. Una experiencia. Sí. Pero también estamos, y tengo que decirlo porque yo me tengo que defender, los periodistas que hemos podido mantenernos acá haciendo un trabajo honesto, serio, transmitiendo realidades, bueno, con las cortapisas que tenemos que transmitir la realidad con el miedo que nos da. Nombraste a alguien antes de grabar que es, para mí, la reserva moral del periodismo y es Alonso Moleiro. O sea, no puedes encasillar a corresponsales internacionales, por ejemplo, que han hecho un trabajo destacado aquí con gente que banaliza el problema o que simplifica la realidad. Que quizás la mayoría sea la de simplificar o la de magnificar algo que no está pasando. Bueno, sí, pero existe reserva moral, claro que existe. Pero ya que estamos de nómina, que hay periodistas que encalla, me le echo de bruces a un programa de opinión manejado por César Miguel Rondón. También, exacto. Yo me quito el chapó y escribí un artículo cuando salió o cuando hubo ataques contra Armando Info. Perdóneme usted. No, claro. Todos son periodistas venezolanos. Todos son periodistas venezolanos. Todos son, exceptuando César Miguel, que debe ser el más bejuco, de unas nuevas generaciones. Y ahí está la Gran Aldea, tienes que decir la Gran Aldea, un esfuerzo hecho con las uñas. ¿De dónde salió la Gran Aldea y Alejandro Hernández y todos ellos? ¿Cayeron del cielo? No. De nuestras escuelas salieron de la escuela de comunicación que tú mandaste cerrar. Pero yo creo que son excepciones. Sí, son excepciones, es verdad. ¿Qué hago yo? Si los demás son la regla. Yo no sé si son... Bueno, hay una generalidad que es distinta de estos seres estelares. Porque no están allí por su linda cara, sino por su trabajo y por su talento y porque son guapos, en el sentido venezolano del término. Y todo eso vale.
Entonces hay de todo en la viña del Señor. Y todo este tratamiento de la viña del Señor se debe a que tú planteaste una extraordinaria idea que fue la de la simulación de la sociedad que puede existir debido al trabajo periodístico. ¿Qué más se va a hacer? Y cuando tú te hablas de los que hablan así, en el fondo son periodistas también. No todos, pero sí, algunos son periodistas, exacto. Y unos que son periodistas con título. Uy, qué maravilla, tenemos nueva farmacia en una esquina y tú dices, ¿de verdad eso es noticia, una nueva farmacia? Bueno, ahí está. Qué bueno que lo dijo Adriana Núñez Rabacal, yo no dije nada. Pero con toda responsabilidad estamos planteando un tema que nos incumbe a todos como sociedad. Que esto va a cambiar, alabado sea Dios, pero no va a cambiar por este tipo de informaciones que recibimos todos los días. Yo creo que va a ser más difícil cambiar de lo que tú crees, porque a pesar de que en esta coyuntura hay represión, amenaza de cárcel y todo eso, también hay una generación que está herida y ausente de referentes. Y también con esa nueva democratización de los medios, el tema de plantear solamente lo que yo pienso y que haya un séquito que me sigue también es un peligro. Como te decía, tu youtuber de confianza que te dice que ya van llegando, que vienen en moto o no, mejor que vienen en el dragón de Daenerys Targaryen, Dracarys. Y tú te asomas y dices, pero mi amor, si yo estoy en Maiquetía, en Playa Pelúa y ahí no está pasando nada de lo que tú estás diciendo. Es un asunto incómodo, difícil y que yo creo que quizás no llegó para quedarse porque algunos de los que hoy ocultan cosas o se censuran cosas cuando vuelva la democracia sí van a denunciar lo que antes no denunciaban porque ya no van a tener miedo. Pero habrá otros que seguirán siendo cómodos y hablarán del restaurante de moda o de, no sé, la farmacia o el café, el mejor café de Venezuela. Cautela con eso. Hay que hablar del restaurante de moda y hay que celebrar que ganó el Magallanes y hay que estar contentos con que se inauguró Sears otra vez, así por el estilo, porque ahí yo me compro una nevera nueva y esas cosas. Eso también hay que verlo, pero que eso se convierta en la esencia de la comunicación patria ya es un tema que merecía la pena comentar. Van por ahí los tiros. Y lo comentamos. Bueno, ¿cerramos o todavía no? Cerramos, no, ni que Dios me libre. Hasta luego, señor. Que le vaya bien. Triunfe. Igualmente, pórtese mal, ahora sí le pido. Así cerramos este capítulo 47 del Manual de Malas Maneras.